¿Qué tal, amigos del gráfico? Sean todos bienvenidos a una nueva edición del After. Sí, el único programa del gráfico que siempre se sale del guacal. Yo sé que tal vez usted está viendo como, ¿qué pasa, vea? ¿Qué sucede? Un crossover, Gráfico TV, Wiri al aire, el After. Tranquilos, no nos han venido a supervisar. Pero hoy tenemos en la mesa, no sé si es la mesa más relaja del gráfico, sí, porque el Wiri es la mesa más redonda, a Marcelo Betancourt. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo está? Bienvenido al After. Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Un saludo para todos, de verdad. De verdad es un honor estar acá. ¡Qué Es un placer de nuevo. Es mi primera vez, mi debut en el After, en estas horas vespertinas. Sin embargo, espero venir muchas veces, ¿verdad? Aquí a relajarme. O sea aquí que solo falta una sodita nada más, una y galletita. sodita, fuera algo un poquito más fuertecito. Un brownie, ¿verdad? Ah, un brownie de abajo. Especialidad de Jorge Benítez. Es que el problema es que el jefe, Jorge Benítez, solo le da café y brownie a los invitados. Y en su tiempo. Correcto, en su tiempo, no al tiempo de nosotros. No al tiempo de nosotros. No, pero qué placer tener a Marcelo aquí, que vamos a estar hablando sobre cosas muy importantes para nuestro fútbol. Y también saludo a Diego Tobar. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Francisco, Marcelo y amigos que nos sintonizan? En efecto, hoy tenemos mucho que hablar. Vamos a hablar sobre todo de selección, tenemos novedades. Quédese pendiente que vamos a seguir hablando sobre el futuro de la selecta. Bueno, y para ver los temas de esta noche, aquí no hay discusión a la carta. Aquí cambiamos eso y aquí vamos directo al grano. Diogo, y yo me confundo a veces, le quiero decir Diogo Jota a mí, porque Diogo Jota se me viene a la mente, el jugador de Liverpool. Diogo Gama es el nuevo director deportivo de selecciones nacionales. Ese es el nombre correcto, ¿verdad? Y ayer fue presentado. Sí, ayer fue presentado, pero hay gente que confunde director deportivo, director de selecciones nacionales. Es director deportivo de selecciones nacionales. Ese es el cargo correcto de Diogo Gama. Y la primera impresión, Marcelo, usted habló con él, pudo conversar con él en una entrevista que está en las plataformas del gráfico. ¿Qué sensación es lo primero que usted dice? La imagen que tengo de Diogo Gama es esta. Fíjate que probablemente yo tengo una imagen bastante ya después de tantas experiencias negativas en el fútbol salvadoreño, ya una imagen tal vez un poco retorcida de la situación, porque sinceramente lo vi como una persona muy profesional, lo vi como una persona muy capaz, conocedora. Obviamente está comenzando, es decir, él lleva un proceso que comenzó de ser preparador físico, pasó luego por director de ciencias aplicadas al fútbol, luego pasó a ser director de un estado en específico en Estados Unidos del fútbol, de un estado en específico, y ahora pasa a ser director deportivo de unas selecciones nacionales. Obviamente es su primera oportunidad, pero tiene muchísimo recorrido. Él me decía que dentro de toda su experiencia de trabajo, había terminado en que en el Mundial de Qatar 2022, él había trabajado en su etapa de juvenil con 26 jugadores mundialistas de los que estuvieron en Qatar 2022. Él estaba muy orgulloso de eso, pero ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar al punto de que eso se ve una persona muy profesional y por tanto pareciera ser de esas personas a las que nos cuesta comprenderlas acá en el país y en el fútbol salvadoreño. Generalmente así ha sido, aunque sabemos que ahora estamos con un comité de regularización que está cambiando la manera en cómo generalmente se hacen las cosas, pero pareciera ver que lo primero que, ya me imagino, van a comenzar, ¿y cuánto gana? ¿Y por qué tiene que ser extranjero? ¿Y que es novato? ¿Y que es nuevo en esto? ¿Que un nacional lo hubiera hecho mejor? ¿Y que ahora tiene que llegar a darle órdenes a Hugo Pérez? Es decir, ya veo toda esa nube que se le puede generar a su alrededor, y eso me preocupa cuando viene gente tan capacitada en nuestro país. Esa es la manera como lo veo. Es que es bien complicado porque creo que no estamos preparados, o nuestra estructura para alguien con esa capacidad. Yo siempre he pensado eso, de que, y al ver dónde ha estado, o sea, que me diga que entrenó a Lucas Vázquez o estuvo a cargo de la parte física de Lucas Vázquez, te habla de alguien que sabe de fútbol. Pero aquí, cuando vino Albert Roca, ¿qué decían? Es preparador físico, no es... Eso es lo que decía. Sí, es que también acá en el fútbol nacional no parece querer haber cambios tan drásticos en el mismo escenario. Porque, por ejemplo, solo con una muestra tan sencilla como conseguir un director técnico para un equipo nuevo,
siempre vemos caras bastante familiares. Si no es uno, es otro, si no es otro, y así. Entonces, mucha gente no espera un cambio tan grande o tan abrupto, de manera tan, digámoslo así, repentina en nuestro fútbol. Y la llegada de Diego Gama creo que puede ocasionar eso en la perspectiva de la opinión pública del fútbol. Sí, por ejemplo, yo recuerdo, bueno, el caso del Borroca es un caso en el que yo me recuerdo, pero también que te regresan como los fantasmas, ¿verdad? Porque yo me acuerdo hace poco trajeron a Eduardo Lara y venía, lo primero que venía, creo que venía apoyado por el Proyecto Azul y por FESA, y venía como coordinador de selecciones juveniles. Recuerdo que ese era, y terminó en la mayor. Es decir, pareciera que no logramos Y cuando llegó a la mayor, casarnos con un rol que no sea el de director técnico, por ejemplo, ¿vea? Y que la gente no vaya a esperar que se venga el fantasma de ahora va a ser más fácil echar a Hugo Pérez porque pones oye, ya, Ese es a Diogo otro. Gama, porque así como hace la alianza con el Tigana. no, pero Ujú. llegó Eduardo Lara, no, pero es que él, su capacidad o su fuerte es juvenil, Ajá. no es mayor. Sí. Entonces, siempre también el salvadoreño le ve quejas, y he visto un montón de cosas también en redes sociales de que están enojados, porque hoy en el Guiri al aire, el presidente Humberto Sáenz Marinero dijo de que de 9 nacionalidades que habían de candidatos, no había ningún salvadoreño, y empiezan de que un salvadoreño aquí, que hubiese sido mejor. Yo no sé si un salvadoreño hubiese sido mejor para este cargo. A mi parecer Es no que- veo a alguien capaz para el puesto de director deportivo de selecciones nacionales. Es que incluso es bien contradictorio porque siempre decimos que el fútbol está igual porque las mismas personas lo manejan, que no sé qué, y entonces cuando viene alguien nuevo, se quedan, no, pero entonces ¿por qué no ponen un salvadoreño? Es muy contradictoria siempre la opinión en el fútbol. Las personas creen saber siempre tener la razón y a veces se contradicen por buscar tener una razón o una opinión, aunque sea. Pero yo no sé si le pasaba a ustedes, no sé si se acuerdan cuando la federación o el comité de regularización sacó como los requisitos, Mm, que sacó sí, como sí, sí. los términos Sí. de referencia. Sí. Ok, este es el perfil del que andaban buscando, y cuando leías el perfil le decía, de esto no hay nadie aquí. O sea, veías en el redor nacional y ¿quién puede aplicar a eso? Muy poco, y se me ocurría el Zarco, y eso que aún así el Zarco Tenía deficiencias. poca experiencia en cuanto a la dirección deportiva, más allá de los 1 o 2 meses que estuvo en FAS, por ejemplo. Pero de ahí era complicado decir, ok, con ese perfil encontremos a un salvadoreño, y es una de las grandes deficiencias que tenemos, además de que nos faltan entrenadores, jugadores, técnicos, Cancha también y nos todo. faltan dirigentes. Hemos hablado, y en un ratito hemos hablado de tantos retos que se le vienen a Diego Gama, pero ¿cuál es el principal reto que tiene el actual director de selecciones nacionales, Tomás? Bueno, primero que todo tiene que ayudar para que El Salvador clasifique al Mundial 2026. Básicamente toda la planificación de la selección de la FESFUT involucra a la selección mayor yendo al Mundial 2026. Es prácticamente la apuesta, es lo único que se espera o es lo que más esperanza tiene tanto FESFUT como incluso el aficionado salvadoreño de que la selección aproveche esta oportunidad de ir a un Mundial. Ya de ahí tiene otros retos bastante significativos también, hay que hacerlos de menos, como por ejemplo cultivar futbolistas desde las inferiores para que lleguen a la mayor, que no se pierdan generaciones, y también que crezca el fútbol femenino, que ya está dando bastante aportes, ya está dando medallas incluso al fútbol nacional, al país, en torneos internacionales, y se merece un crecimiento, un desarrollo aún mayor todavía, y ese es otro reto que tiene Gama. Un reto para mí, no sé, Marcelo, ¿Sí? luchar contra tanta oposición que va a encontrar de los dirigentes que siempre han estado. Para mí ese es un reto. Mira, para mí son dos cosas. Uno, que es ahorita, a corto plazo, uno de los desafíos más importantes es cómo establecer una relación sana con la primera división. Es cierto. Cómo hacer que los dirigentes de primera división te escuchen, porque han pasado tanta gente por la federación en los últimos años y ha sido complicado que no se sientan los directivos de primera división amenazados con las nuevas ideas que proponen, por ejemplo, ¿vea? Y que además ellos sientan que el director deportivo además, al mismo tiempo los escucha, siempre y cuando no se rompan los acuerdos, por ejemplo. Y el tema de los acuerdos es complicadísimo. Entonces, ¿cómo encontrar una manera para que no se lleguen a romper esos acuerdos? Y ahora él el que se va a desgastar. Ya olvídate de Hugo Pérez. Hugo Pérez ya no se va a desgastar en eso, ni tampoco Sáenz Marinero, sino que al que le van a estar llamando, al que van a estar
preguntando, dando la cara ante esas situaciones es Diogo Gama, por ejemplo. Esa es una de sus funciones. Esa es la número uno. La dos, para mí, como lo macro que él tiene que enfrentarse es el tema de cómo evitar que se den casos como el de Leo Mengíbar. ¿Cómo es que Leo Mengíbar llega y debuta en una selección nacional, en la selección mayor? Eso lo mencionó en la entrevista, me Ajá, ¿te recuerdo. acuerdas? ¿Cómo es que no lo vimos en sub-15, se nos escapó en 17, se nos escapó en sub-20 y tampoco lo vio Hugo Pérez para llevarlo a Guadalajara, por ejemplo, en 2021? Que él tenía la edad Sí, para ir a Guadalajara, por ejemplo, porque tiene la misma edad que todos esos chicos, que Ezequiel Rivas y todos esos que fueron, que estuvieron en ese preolímpico, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, ese es el gran reto que se tiene para mí. Yo en la sub-17 que vos fuiste a ver a Antigua, yo sí tenía una gran duda acerca de, vimos a todos los jugadores sub-17 del país, tenemos realmente a los mejores, logramos hacer un scouting profundo y le dimos suficientemente a todos la oportunidad suficiente o el tiempo suficiente para que demostraran si valían o no para la selección, por ejemplo. Entonces, para mí ahí hace falta muchísimo que limar y de poder sostener una generación sub-17 que valga para la sub-20 porque hiciste el escauteo necesario y porque y que estás seguro de que llevas a los mejores, porque los viste a todos y les diste el tiempo a todos. Para mí es un gran reto, por ejemplo. Eso es cierto, o sea, de la sub-17 que fue a Antigua, no hay mucho jugador que lo piensen. Solo Nelson Díaz, que fue el mejor para la sub-22 que acaba de tener Kiko Enríquez, pero estuvo un par de microciclos, se lesionó y ya no pudo. Entonces, eso habla de que, ok, Diego tiene que venir a decir, perdón, Diego, le dije, ya me confundí primero. Cada vez que nos confundamos con el nombre vamos a pagar una cora. Entonces, todos esos jugadores, cómo se pierden y cómo Diogo Gama va a exigirle al siguiente entrenador, mira, toda esta base de jugadores está, más todos estos de la visoría que fueron buenos, más otro montón que no vimos. Eso también es un reto. Yo no sé si, por ejemplo, si Tobar, ¿te recordás a alguien que hubiera estado en Belice y que vos estuviste allá y que no lo hubiera visto, que te hubiera extrañado no verlo ahorita en los juegos, por ejemplo? ¿Algún jugador que viniera de las ligas nacionales? sí, hay dos delanteros, de hecho, Isaac Esquivel y Andrés Rivas, que no se les dio continuidad desde el torneo de Belice con la sub-22. Y hablamos de nacionales nada más, porque si nos vamos Están los a legionarios. la sub-20 que jugó el premundial, tenemos más jugadores. Tenemos Jeremy Garay, tenemos a Ronnie Arévalo, tenemos a Robinson Aguirre, también tenemos a Diego Barahona, pero Dani Ríos. sí, incluso en ese caso, el técnico que Kiko Enríquez mencionaba que supuestamente los equipos no los habían dejado venir y que por eso no había convocado a los legionarios. Vaya, en ese caso es entendible, pero los nacionales que sí faltaron fueron ellos dos y no estaban ahí. Tampoco estaba César Orellana, que no estuvo en la sub-22 y creo que pudo haberle aportado un poco más también a este equipo. Pero ves que Sí, hay. es dificilísimo mantener un proceso. Pareciera que cada quien va jalando por su lado y no pareciera que hay como un orden, una guía ya establecida. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Es el adecuado Gama para este puesto director deportivo de selecciones nacionales? Yo creo que es decir, yo creo que sí, yo creo que es una persona muy capaz. O sea, como te digo, mira, pueden ver la entrevista de 30 minutos, pero por ejemplo, a mí me tocó la oportunidad de ir a traerlo al hotel donde se estaba hospedando. Conversamos en el carro de la empresa en lo que veníamos para la base, para poder entrevistarlo aquí en nuestro estudio y también en lo que nos microfoneaban y todo eso. Pues, él tenía muchísimas ganas de conversar, por ejemplo, y generalmente cuando te encontrás con uno de esos técnicos extranjeros de primera división, ellos vienen con una sensación de que vos no les podés enseñar nada, de que ellos ya lo saben todo y de que como un periodista les va a poder dar alguna pista de cómo se mueve el fútbol salvadoreño. En cambio, él tenía muchísimas preguntas, quería saber, quería la opinión de todos y me decía mucho acerca de la clave es la unión, decía él. La clave es que Primera División entienda cuál es el objetivo que se quiere llevar, ¿verdad? Y que entiendan que los premios pueden ser también para ellos en el caso del éxito de la selección. Que el periodismo también
de alguna manera entienda cuál es el proyecto y cuáles son los pasos necesarios que hay que dar para poder llegar al triunfo, por ejemplo. Que el cuerpo técnico entienda, que los directivos, que son los del comité ejecutivo, entiendan. Él decía que importa la unidad, pero él quería saber cuál era la perspectiva del público, porque para él también el hecho de que el público entendiera que el equipo está dando los pasos necesarios para llegar a ganar, eso también para él era importantísimo, que dar ese mensaje para la afición, para que tengan paciencia, para que entiendan, para que apoyen al jugador mientras están dando los pasos para poder llegar. Y decía, y eso porque El Salvador quiere ser ganador. Pero hay otros países, porque él decía en Sporting de Portugal, ahí nadie habla de ganar. Para ellos ganar es vender un jugador. Es decir, que vengan y se lleven a Fabio Coentrao, se lleven a Cristiano Ronaldo, se lleven a Joao Félix. Eso es lo que ese es el triunfo del Sporting de Lisboa, no ganar la Liga Portuguesa, por ejemplo. Eso es lo que decía. Y entonces, qué es lo que quiere El Salvador, por ejemplo? ¿Vea? Entonces, si quieren ir a un mundial, o quieren ubicar jugadores, o quieren ganar premios a través de recorridos profundos en la Copa Oro, ¿vea? Entonces, ¿qué es lo que quieren? Entonces, si quieren ir a un mundial, entonces que la gente entienda, esos son los pasos que hay que dar, y que todos lo entiendan, ¿no? Y entonces, pero igual era él muy curioso acerca de si la selección, cuál es la imagen que tiene la gente de la selección. Él quería saber cómo se manejan, cuáles son los objetivos que tienen los equipos. Es decir, él viene muy dispuesto primero a escuchar. Yo creo que él tiene bien claro qué es lo primero que quiere hacer. Y yo entiendo que lo que él quiere es escuchar para después hacer su propuesta. Desde ese punto de vista me parece que si es la persona adecuada porque no viene con una soberbia, no viene a imponer su libro de recetas de cómo hacer crecer, sino que me da la impresión que quiere hacer una fórmula específica para el fútbol salvadoreño, que yo creo que es lo que se necesita. ¿Es el indicado para ti, Toba? Yo creo que sí. Su currículum habla por sí solo, sí. Pero más allá de su experiencia y todo, esa actitud de querer aprender sobre el medio, buscar soluciones y no llegar como con la receta, como decías, Marcelo. Creo que eso le puede dar un plus también a su cargo, a su experiencia. Esperemos que cumpla por el bien del fútbol salvadoreño. Sí, porque sí tiene un desafío bastante complicado. Nuestro fútbol, aceptémoslo, es muy difícil desde hace años que viene estancado. Y hacer un cambio para un director deportivo en estas circunstancias es un reto mayúsculo. Pero para vos, ¿debería él ponerse la meta del mundial? Yo creo que sí, porque es lo que apuesta esta federación, la selección, el cuerpo técnico, incluso la afición. Todos quieren ver a El Salvador en un mundial, y la oportunidad que todos esperamos de ver a una selección en un mundial es ahora que no están los tres principales candidatos para el mundial. Claro, la Copa Oro nos demostró que no solo basta con que solo ellos tres no estén, pero hay que dar un primer paso, y para aprovechar una ventana que quizás no se vuelva a repetir, pues esta es la oportunidad. Sí, sobre todo la ventana de la que habla es la del repechaje extra. Sí. Por ejemplo, que son 5 equipos con opción, 3 directos y 2 repechajes. En las siguientes habrán 4, o sea, 3 directos y un repechaje, además de los otros 3 que generalmente se van a llevar. Sí. México, Estados Unidos y Canadá, cuando ya no sean sedes. Pues. Eso, la verdad que es muy complicado, pero creo que también para Hugo Pérez la meta sí está pelear el mundial porque ya tiene 2 años, pero para Diogo Gama es diferente, porque yo creo que Diogo Gama va a decir, bueno, si conseguimos el pase al mundial, qué bueno, pero mi meta no es 2026, mi meta es desarrollar mucho más por lo que él mismo dice, o sea, qué es lo que quiere El Salvador, qué es lo que puede El Salvador también. Algo que sí me gustó en la entrevista, cómo se comunica Diogo Gama, en el sentido de que él no habla que El Salvador tiene que hacer esto, dice tenemos que. O sea, él siempre se habla en primera persona, ya tenemos que hacer esto, hay que hacer esto, o sea, ya se siente parte. Lo que le hizo el análisis de Leo Mengíbar fue súper rápido decir, ¿por qué no lo descubrimos antes? No sé qué. Entonces, ya investigó, ya indagó muchas cosas, lo vimos también que está al pendiente de la cancha número 3 de la federación. Entonces, yo sí también creo que es el indicado. Y también estoy seguro, y no sé qué opinan ustedes, que para mí es mejor tener a alguien extranjero
porque en el medio nacional yo no encuentro a alguien para esta posición. Fíjate que yo, solo abonando a esta última parte que vos decías, para mí lo importante es probablemente no casarse con las personas, porque te digo algo, me preguntabas a mí en diciembre y te decía yo que no había mejor persona para el puesto que Diego Enríquez. Y a mí me gustó lo que hizo Diego Enríquez, finalmente incomprendido por la primera división y por la federación para mí, y no sé qué más, porque en realidad no tengo entendido que él hubiera hecho, fuera responsable de algo más, pero me parecía que era la persona idónea, y ahora viene alguien más, por ejemplo. Entonces, para mí la clave es estar convencidos de que ese puesto, esa plaza, esa posición es importante y tiene que ser llenada por alguien, y que no puedes concebir entrar a una eliminatoria mundialista sin esa posición, sin alguien en esa plaza o en ese cargo, por ejemplo. Yo creo que al final no hay que como casarse con las personas, sino más bien que los avances y los éxitos y el desarrollo sea de la institución en general, que es la que empuja, ¿no? Y tener claro que sí, hay que tener un director deportivo. Yo comparto ya sea eso. Diogo o no, y hay que tener un cuerpo técnico, y si no es Hugo Pérez, entonces alguien más, pero que tenga todo el staff que tiene Hugo Pérez, que no le quiten a ni uno solo de los puestos que él se ha ganado. Es decir, que entendamos que toda la estructura es importante, ¿no? Pero ese punto es clave, porque yo sí no pensaba en nadie más que en Diego Enríquez para que volviera a tomar el cargo de director deportivo de la selección, Diego. Bueno, en teoría Es que no conocíamos a nadie más en el medio, pero esa es la ventaja de buscar en el extranjero, que podemos encontrar personas que tienen un currículo lo suficientemente destacado para poder nosotros tener un rol o cubierto esa posición y tenerla de manera, bueno, en papel satisfactoria, porque según su experiencia, según su currículum, parece ser alguien que puede darnos frutos en ese puesto. Yo también creo que para él es un reto, él lo ve como un reto de que dice, puedo aportar algo, puedo hacer algo. Creo que en su carrera nunca ha tenido el reto de comenzar tan desde cero como con El Salvador. Y sí, lo que le preguntaba, yo no veo a alguien en el medio para tomar ese puesto. No hay nadie. O sea, mencionaba el Zarco, pero de ahí del Zarco, experiencia como tal, no hay. Entonces, sí hizo bien en traerse un extranjero. Lastimosamente, la gente siempre va a estar debatiendo que por qué no se le da la oportunidad al de aquí, etcétera, etcétera. Es que no hay directores deportivos. Claro. Y yo siento que además no se ha despilfarrado, porque te digo algo, nos hemos pasado que 9 meses que lleva la regularizadora sin director deportivo, 9 o 10 meses, y lo necesitábamos y no lo tuvimos, y tenía que seguir Hugo Pérez, Gerson, Cienfuegos, el mismo Humberto Sáenz a dar la cara por cosas que no les correspondían a ellos, justamente porque no había director deportivo. ¿Y por qué no había? Porque no había dinero para pagarle. Si aquí es pues, de fondos propios de la federación que se le está pagando, porque la FIFA no da permiso para pagarle a un director deportivo, por ejemplo, sino que simplemente para que funcione administrativamente la federación, y por tanto para conseguir esto han tenido que esperar, no sé de cuál patrocinador de los que, porque han presentado a Galite, a Tigo, no sé, han presentado varios. Han presentado varios, y desde ese punto de vista, de ahí se le está pagando, es decir, se tuvo hasta que teníamos. Mientras no teníamos, comíamos salteado, como se dice, no comíamos, es decir, la socábamos sin director deportivo, sí, con lo que todo eso, con todo incluso lo que conlleva, muchas personas en la federación tuvieron que hacer funciones de las cuales no les compete, ¿verdad? De logística, etcétera, etcétera. Sí, me gustaría también, y hablando de esa unión, de que Diego Enríquez, que tuvo una muy buena imagen por el futbolista, a mí me acuerdo que Nelson Bonilla, en la entrevista que le hice recién venido al país con Alianza, me dijo, es que Diego hizo cosas por nosotros que nadie las había hecho. Diego se preocupaba por nosotros, que se puede incorporar tal vez en otro puesto, porque creo, igual también lo de Gerson Pérez. O sea, si ya viene un proceso, y entiendo yo que a Gerson se le acabó el contrato, Diego, o sea, que también se busque que continúe en este proyecto que está unido, pues, y que para mí tiene que estar unido, como es el de El Salvador hacia 2026, pues. Sí, como dijo Marcelo, bueno, no es tanto de casarse con personas, sino es mantener la estructura. Y pues si se acaba el contrato con Gerson Pérez, pues puede o no continuar él, pero lo importante es que se llene esa plaza, con alguien que esté al 100% acá
y que también estén unidos con el cuerpo técnico, con la federación, con los jugadores en el mismo objetivo, que es el de ir al mundial. Aquí el jefe del El after, productor. el productor, que le mando un saludo, Yo también. Saludos, George. me pone ahí continuidad de Hugo Pérez. Y ahora con la llegada de Diego Gama, la gente comienza a especular. Entonces él sí va a quitar a Hugo Pérez de su puesto y va a traer a otro técnico para pensar en el proyecto hacia el Mundial de 2026. Hugo Pérez tendría que tener problemas con su continuidad, o Diego Gama tendría que ver su continuidad o no. Mira, a mí me gusta, debo aceptarlo, que me gusta la dinámica y el estilo de trabajo y la ética de trabajo que ha impuesto Hugo Pérez en la selección. Y me gusta la idea de hacer, de darle un proceso al estilo Ferguson, al estilo Alex Ferguson a Hugo Pérez, de que si siempre hemos cambiado, cuando no nos iba tan bien, pues, y si lo hacemos distinto y le damos más tiempo, nunca hemos llegado tan lejos. Es decir, ninguna selección de Centroamérica comenzó bueno, solo Costa Rica, ¿no? Y cómo le va. Y Panamá, pero la mayoría de las selecciones caribeñas y centroamericanas que van a estar en el ambiente no jugaron las eliminatorias con el mismo entrenador. Y Guatemala y Honduras han cambiado. Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría que se le diera más tiempo a Hugo Pérez. Me gusta el discurso, me gusta cómo ha llevado el proceso. Entiendo que hay gente que no tenga paciencia y considere que él es el responsable de que el Salvador no esté ganando partidos en este momento. Yo no estoy de acuerdo, no lo veo como único responsable, además, me parece. Pero yo sí apostaría por darle más tiempo, como cambiar la situación, porque me gusta el estilo, porque me gusta la dinámica de trabajo que ha instalado, pero ese soy yo, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no podemos encontrar a alguien más que no sea Hugo Pérez, que pueda, pero siempre con la misma dinámica y que se entienda que hay que profesionalizar esto, que no puede volver a ser chambonada como era antes. Desde ese punto de vista, yo sí apostaría por Hugo Pérez. Yo diría que siguiera. Pero entiendo a la gente que pide otra cosa. Aquí en esta mesa se sienta un caballero que se parece mucho a mí, por cierto. Que se llama como yo. No. Es cierto, es cierto. Que madrugó y con Zanetti. Con Zanetti. Gran esfuerzo, vamos. Que él dice que él tendría que cortarse el proceso de Hugo Pérez. El punto es que yo le digo, ¿a quién traes? Una cosa es decir, no, quítenlo. Y vos has escuchado los nombres que ha mencionado en el pasillo. O sea, no es nada contra Wilson Gutiérrez, por ejemplo, pero para mí... estamos hablando de cosas del pasillo ahorita. Sí. Ay, bueno, entonces démoslo. Vas a seguir. Si usted supiera lo que se habla en el pasillo del gráfico. Menciona, por ejemplo, a Wilson Gutiérrez. Para mí no, como para la selección. Que regrese Eduardo Lara. A Sebastián Vini. Y siempre caigo yo en lo mismo. Vos sos testigo, Toba. Es que no hay nadie más que Hugo Pérez. Y yo soy del pensar de algo muy parecido a lo de Marcelo. Si siempre criticamos que no se le da un proceso a un técnico, démosle un proceso hoy. Y si no vamos al Mundial, entonces el problema no es el técnico. Son otro cúmulo de cosas que no tienen nada que ver con el seleccionador nacional. ¿Para vos debe seguir o no? ¿O estás de acuerdo con Viana que Wilson Gutiérrez tome a la selección? Bueno, primero que todo, no creo que sea el momento para que Diego Gama tome una decisión con respecto a la continuidad o no del técnico de la selección. Acaba de llegar, es muy repentino para incluso hacer un diagnóstico. Yo creo que no ha hecho todavía un diagnóstico del fútbol salvadoreño. Entonces, echar a Hugo Pérez así por así, por parte de él, sería muy repentino. Considero que Hugo Pérez todavía tiene que demostrar, levantar un poco la imagen y el nivel de la selección en esta Liga de Naciones. Ya la Copa Oro nos demostró que hasta Martinica nos gana y vamos contra Martinica 2 veces en esta Liga de Naciones. Y aunque quizás no consigamos el pase a Copa América, creo que ya es tiempo de que por lo menos ganemos un partido. Y que entonces después levantemos nivel y podamos pelear. Porque si no inyectamos ese tipo de ánimo, incluso en el cuerpo y en los jugadores, se vienen las eliminatorias y entonces vamos a estar con una gran incertidumbre. No va a haber confianza incluso dentro de plantel. Entonces,
la continuidad de Hugo Pérez no debería peligrar en estos momentos porque acaba de llegar este director deportivo. Pero creo que sí debe ser evaluado cuando termine la Liga de Naciones, porque ya se acercaría entonces la eliminatoria y si no hay un cambio significativo, no solo en cuanto a resultados, sino también en ciertas decisiones a la hora de hacer los partidos, de alineaciones y el funcionamiento del equipo como tal, pues entonces ahí tal vez podría empezar una discusión de este tipo, pero por el momento creo que es bastante repentino. Pero sabes que, y aquí me voy a poner del lado de Viana, porque desde ese punto de vista, es decir, yo entiendo porque había que ganar y había un partido que había que ganar en la Copa Oro y ese era Martinica y no se ganó. Y para mí eso genera un montón de dudas sobre si realmente Hugo puede hacer crecer más a este equipo. Y te diría yo que para mí, si él no logra hacer crecer más a este equipo de lo que le vimos contra Costa Rica y Panamá, ya no solo es culpa de Hugo Pérez, para mí. También tiene que ver mucho con el nivel de los jugadores. Y esta es la pelea que yo tengo cada vez que sale esto en la mesa, en el Gráfico TV con Diego López, por ejemplo. Y aquí es donde entramos los dos y comenzamos a gritar y esto y aquí, vea, pero igual somos es decir, tenemos una gran relación con Diego López y no hay nada de discordia, nada por el estilo, y chateamos y hablamos y todo perfecto. Pero ahí sí que no nos podemos controlar, porque ese es el tema de discusión acerca de si el equipo no crece solo por el técnico o porque no crece porque ya los jugadores tampoco pueden crecer más allá de eso. Aunque en parte también algunos jugadores son convocados por él y otros son dejados de lado. Por ejemplo, tenemos el Águila de Sebastián Vini el torneo pasado, que con los extranjeros que tenían prácticamente en la banca, formó un equipo de nacionales que estuvo dominando casi todas las jornadas de la liga. Pero de ese equipo solo convocó a 2 futbolistas y ninguno era titular. Sí. Entonces ese tipo de decisiones también son bastante contradictorias. Claro, pero y por eso te digo que me pongo al lado de Viana, porque esos 3 técnicos que vos mencionaste, a mí me parece. Técnicos de la selección. Sí, me parece. En el caso de que no estuviera Hugo Pérez, yo diría, eso es tan bueno. En el orden, Wilson, Eduardo y Vine o... Tal vez no en orden, pero sí. Pueden ser. No sé, yo tal vez pondría a Eduardo primero, después Wilson y después Vini, pero yo digo, estaría bien, pero hay otro punto, que si vamos a sacar a Hugo Pérez, porque que si se saca a Hugo Pérez después de no clasificar a la Copa América, digamos que ahí tendríamos un argumento, no llegó a Copa América, porque clasificado a Copa América creo que lo dejaríamos, ¿no? Sí. Pero no llegó a Copa América, digo. Entonces, poner un técnico en mayo o en abril o mayo del otro año no nos asegura de que el equipo va a mejorar tampoco en las eliminatorias ya mundialistas que comenzarían el otro año, sino que ya quién sabe qué pasaría, pero ya volveríamos a comenzar y volveríamos a decir, no, pero es que estamos pensando en 2030. Sí, ahí... Aunque yo creo que ya no habría un 2030, por lo mismo de las esperanzas de ir al Mundial con respecto... Sí, es que o sea, por lo que no estarían las potencias en 2026. Sí, no, y pero en 2030 igual son 6 plazas. Sí, pero se ve más imposible, por lo pero menos yo creo ahí. que esta es la oportunidad de oro. O sea, yo me acuerdo que... Porque hasta por tierra nos podemos ir. Ajá, correcto. Y ya voy viendo, ya quién van a mandar al Mundial. Se va a ir en tierra. Por tierra, no. Por Tapachula. Yo me acuerdo cuando en México se hizo esta campaña después de aquellos mundialistas del Sub-17 2005. Me preocupa cuando comienzas a hablar de México, pero te voy a dar el beneficio de la duda, fíjate. ¿En México qué? Perdón, México catalogó a toda esa generación que llegó al Mundial de Brasil y Sudáfrica como la generación dorada, que fue su última que llegó hasta Sí. Ajá. Era cabeza de serie, ¿no? Correcto. 2006 fue cabeza de serie. Ajá. Entonces, pero le dieron tanto que era la generación dorada que iba a dar el paso del fútbol mexicano. Para mí, es esta la oportunidad dorada de ir al Mundial. Yo sí la veo. Pero no es la generación dorada de Salvador tampoco. No, claro, no. Es que yo traigo esa palabra dorada que al final fue tan repetitiva. Una oportunidad dorada, correcto. digamos. Para mí esta es la oportunidad dorada de ir al Mundial. O sea, no va a haber otra oportunidad tan fácil para meternos a la Copa del Mundo. Pero también creo que si se quita Hugo Pérez, va a ser más difícil ir a esa Copa del Mundo. Porque ya sería mayo 2024, tendría mitad del 2024, digamos.
todo el 2025. Ni tanto, porque tendría, o sea, si asume en mayo, ya en septiembre ya está jugando los primeros partidos eliminatorios. Oh. Tendría como 2 o 3 meses, digamos. Y partidos un par, los de junio. Trabajar con los jugadores, meterles la idea. Otro punto importante, yo siempre lo he pensado, si Hugo Pérez se va, Roldán y Zabaleta no creo que sea tan fácil que vengan. Ya dirían como, ¿quién nos convenció fue Hugo Pérez? No se le dio el proceso. Sí, bueno, no O sea, sé. la verdad no que sé. sería más suposición, especulación. ¿verdad? Ajá, eso es Especulación más que todo. Pero yo sí creo que Hugo Pérez para mí debe seguir. Démosle el proceso hasta el final. Sí, no, los nombres no creo ¿No que te sean, gusta? no creo que sean Lástima mejores que que Hugo no Pérez. vino Viana hoy, fíjate. Pero Sí, es que como se está allá. Ajá, Hoy está allá, ¿verdad? está ¿O no? No. Allá. Ah, en el lugar, Ajá. en la cancha de siempre. En la masía, ¿cómo es? La fábrica, no me acuerdo cómo es que se llama. Hoy anda por allá, tiene un permiso especial. Sí, pero es especial dado por ustedes. Ajá, sí. No, pero no creo que Wilson, ni Vini, ni tal vez Eduardo Lara sí, sean mejores que Hugo Pérez. No sé. Si son para mí, si vamos a quitar a Hugo Pérez a mitad del proceso, tiene que ser alguien mejor. El punto es de que no nos garantiza que sea alguien Nadie mejor. le gana en compromiso a Hugo Pérez, creo yo. Él sí tiene un compromiso porque es una cuestión personal, un arraigo que trae de que nació aquí y Que no se pudo fue, representar al y que país. se fue y que él entiendo que él siente que tiene como una especie de compromiso o deuda o una responsabilidad con el país y eso es lo que le ha permitido dejar de lado y obviar un montón de situaciones con las que bien pude haber dicho me voy porque no estoy de acuerdo con esa situación, ¿no? Pero ha decidido quedar. Ha aguantado el seleccionador nacional. Ha aguantado a los jugadores, a los directivos, un montón de gente. Pero usted ahorita ya hemos hablado un poco. El tema Ya nos quitamos. la mesa del gráfico TV, o sea que ahí se ve mucha chispa. Sí. Yo trato de mantener Hay tema, fíjate que con Diego es ese. Pero de ahí, si no sale ese tema, nos llevamos súper bien. Y eso que ya pasó el tema de Fito Zelaya, porque si volviera el tema de Fito Zelaya, te juro que yo, ahí sí, a mí yo te digo que desde el 89, no sé, todo el mundo me imagino lo sabe, soy de la Alianza, he sido de Albo, eso no me impide ser crítico, objetivo y profesional como periodista. ¿Por Todos qué? los periodistas tienen un equipo preferido. ¿Por qué es del 89? Porque en ese año comencé a seguir fútbol y ese año me gustó, no sé por qué, pero comencé a seguir a la Alianza. ¿Y por qué traje eso a colación? Lo del, Ya. No, por lo de Fito Zelaya. Ah, vaya, y que apoyé a Fito Zelaya, celebré los goles que hizo con la Alianza, etcétera. Y sin embargo, si él volviera a decir hay que traer a Fito a la selección, yo me salto a decirle que no. Y de hecho tampoco estoy de acuerdo con que regresen muchos de los jugadores que para mí ya no están para selección, pero O sea, sé, pero esa mesa es picante. Yo cuando llego tranquilo, doy mi opinión. Un par de veces creo que me he enganchado con... Cuando estaba ya que prefiero engancharme en los enlaces y no en la mesa, porque en la mesa los tengo aquí siempre. En cambio en el enlace se les olvida. Pero, o sea que después de esa discusión, todo bien, tranquilo. todo bien, tranquilo, podemos tomarnos una Coca-Cola, una Pepsi juntos. Cualquiera de las dos. Estuviera Viana aquí, yo le digo, no, con Viana me puedo tomar después del programa una Coca-Cola o una Pepsi, me dijera, se me quedara viendo como... Ah, bueno, un cafecito. Vea, No, es que Viana es algo más fuerte, pues, o sea... Un té de esos de 4.50 que le gustan a Viana. O cuando venta, quizás, no sé. Ajá, cabal. Hay una cancha muy buena. Sí, bueno, un alcohol gel. Ey, no, de verdad, uno quisiera tener de invitado, digo quisiera, me va a regañar ya el jefe del after. Ahí anda. Por ahí anda, ahí está, lástima que no puede entrar. De tener a Diogo Gama, una invitación especial para sentarse en el after. Creo que se la pasaría bien, no seríamos tan críticos como la mesa del Gráfico TV, que es dura, que es analítica. Aquí... A Diogo Gama, dice. Sí, a Diogo, sí, sería. a Diogo Gama. La pasaría súper bien él. Lo estamos invitando y también nos gustaría, ya estrenó el primer panelista del Gráfico TV oficial, pues yo no soy panelista del Gráfico TV oficial todavía, pues vamos ahí con Viana a hacer algunos pininos, que venga otro, lance el reto, a quien quisiera en esta mesa. Yo sabes a quién me gustaría, pero porque él
A Rodrigo Arias sería una buena porque tiene una cantidad de anécdotas, recuerdos, y de ahí sería que le aprovecharan y le sacaran todo lo que tiene de los 70s y de los 80s del fútbol nacional. Pero si querés hablar de la historia del fútbol holandés, alemán, argentino, Mexicano, ¿no? Salvadoreño. mexicano, Sí. italiano, por ejemplo, tenés para horas para hablar con Rodrigo Arias. Diego Gama, la invitación está hecha y el reto para Rodrigo Arias también está hecho. Este fue el after, me está cortando el tiempo el señor Sí, jefe. allá en la acuérdate que cabina. como se va de vacaciones Diego Tobar, Ey, este es el se último va after. para el Caribe, va a estar allá ¿Va para el Caribe? Arenas No, Blancas, no me aguas alcanza, no me alcanza. Entonces vamos a necesitar invitados. Ah, sí. Bueno, ahí tarea del jefe, el productor que se encargue de eso. Ey, o sea que ya es tu último after de aquí dentro de... Hasta agosto. Hasta agosto. Sí. Y yo en agosto me voy, a También. mitad de agosto, sí. Ya, El relevo. por eso ya no tiene asegurado, no, a mí no me ha preguntado nada. No, a principio de año hicimos la lista. Sí, No, no, está el pero calendario. Es cierto, bueno. Ya me asustó porque ya tengo hasta boletos comprados. ¿verdad? Pero, bueno, este fue el after. Tobar, felices vacaciones. De verdad, Muchas disfrutar. gracias. Diogo Gama, ya está la invitación. Rodrigo Arias, ya está el reto. Ahí el jefe se va a encargar de cómo organizar las próximas ediciones del after. Señor Recuerda, productor Jorge Benítez. Jorge por Benítez, cierto. un saludo. Así como en el Guiri al aire. En los controles, Manu Ranchera. Polillo. Y productor Jorge Benítez. Este fue el after, el único programa que siempre se sale del Guacal aquí en el Gráfico. Jueves, siempre a las 5 de la tarde, nos volvemos a ver.